Háblame de tu hogar. Está en una colina cerca de Emerita Augusta. Es muy sencilla, de piedra rojiza que se calienta con el sol. Hay un huerto con aroma a hierbas durante el día y a jazmín por la tarde. Tras la cerca hay un álamo enorme. Manzanos, higueras, perales. La tierra, Marco, es negra como el cabello de mi mujer. Hay vides en la ladera sur y olivos en la norte. Hay ponis salvajes. Mi hijo, cuando los ve jugar, quiere ser como ellos. ¿Cuánto llevas lejos de tu hogar? 2 años, 261 días y esta mañana. Te envidio, Máximo. Es un buen hogar. Hay que pelear por él. Bienvenidos, alquimistas. Supongo que os suenan estas palabras entre el gran emperador Marco Aurelio y el general Máximo en Gladiator, ¿verdad? Bien, pensé que sería un buen comienzo, dadas las circunstancias. Así es que, bienvenidos de nuevo a un podcast consagrado a la ciudad que me vio crecer durante buena parte de la infancia y adolescencia. La ciudad que me maravilló desde el primer momento en el que desfilé, cual valiente legionario, por su impresionante puente romano, imaginando el ir y venir de las caligae o sandalias claveteadas de estos honorables soldados, aquella cuyos monumentos milenarios hoy permanecen en pie como testigos pétreos e imperecederos de la gloria de la Lusitania de los romanos, provincia de suma importancia en el devenir de España y del vasto imperio que éstos dominaban. Su nombre, ya lo sabéis, mi muy querida y admirada Emérita Augusta. Pero vayamos despacio y por partes, pues extensa es la historia y muchos los acontecimientos y relatos que esta antigua ciudad ha de contar. ¿Empezamos por el principio? Bien, poneos cómodos. Será un viaje muy interesante. Mucho antes de la llegada de los romanos, las áreas occidentales de la península eran habitadas por distintos pueblos indoeuropeos que desde las últimas etapas de la Edad del Bronce habían llegado a toda Europa occidental, incluidas las Islas Británicas, para cristalizar a partir de la Edad del Hierro en los distintos pueblos celtas. Este hecho confirmaría la existencia de celtas en el occidente de la península ibérica, donde la tribu de los lusitanos ocuparía la zona de Extremadura y Portugal. Será entonces, y a partir de la Edad del Bronce final, cuando se producirá una intensificación del territorio. Como consecuencia, la población se fortifica en castros, los cuales suponen una autoidentificación social basada en una cosmología centrada en el propio territorio, donde el castro sería el centro. Ahora, los pobladores pasarán a ocupar lugares elevados para dominar visualmente su territorio y mejorar sus defensas. También es el momento en el que las vías prerromanas comienzan a identificarse por el control de estos castros fortificados, como es el caso de asentamientos cercanos como Aliseda, Medellín o Alange. Pero os preguntaréis, ¿qué es un castro? Pues bien, un castro es un poblado situado en un lugar de fácil defensa, reforzado con murallas o accidentes naturales, que controla una unidad elemental del territorio,
con una organización social escasamente compleja. En orden decreciente, controla la vivienda, las huertas, los campos o pastos extensivos en el monte y también aguas, minas o caminos. El castro, como núcleo esencial de población, pasó a ser característico de la Edad del Hierro por todo el cuadrante noroeste peninsular, desde el valle del Ebro al sur del Guadiana. Tales zonas pertenecerían a la Hispania céltica, cuyo origen se retrotrae al Bronce final en Extremadura. Por entonces, la abundante ganadería en el paisaje extremeño debió de ser predominante, no solo como medio de subsistencia, sino como fórmula de explotación del territorio, basada en la riqueza ganadera como elemento de prestigio social, junto a la joyería del oro, que explica la intensificación de esas explotaciones auríferas y mineras, así como el desarrollo artesanal. Sin embargo, las primeras poblaciones de tipo urbano asociadas ya a la propiedad privada comienzan a surgir en las tierras donde se asentará la futura emérita Augusta, hacia inicios del siglo VII a.C., en un proceso de colonización sobre los terrenos más productivos. Aquel fue un periodo caracterizado por la introducción de nuevos cultivos y animales y por las innovaciones en la tecnología agrícola. Transcurrirían los siglos sin apenas cambios hasta que a partir del siglo IV a.C. el castro alcance su apogeo, convirtiéndose en sistema de hábitat y de estructura social para el control territorial. Surgirán ahora las nuevas élites guerreras, atestiguadas por tumbas de incineración con ricos ajuares de armas por toda Extremadura. No será hasta el siglo II a.C. cuando el creciente proceso de romanización traiga consigo nuevos y grandes cambios en la zona, ya que la huella de Roma debió de iniciarse en época republicana. Ciertamente, la fundación de la colonia de Augusta Emérita no supuso la simple llegada de nuevas gentes latinas, sino más bien el inicio del proceso de abandono de formas de vida ancestrales ante una nueva organización del territorio basado en la producción de excedentes en la villa, con la nueva ciudad como centro de consumo para exportar esos excedentes hacia el exterior, lo que sin duda llevó a integrar definitivamente el territorio emeritense en la economía global del Imperio Romano. Por el año 753 a.C., Roma no era más que una pequeña ciudad en la península itálica que comenzó conquistando territorio tras territorio y que con el transcurrir de los siglos formó un gran imperio que se extendió por todo el Mediterráneo, ocupando gran parte de la actual Europa, el norte de África y la zona oriental de Asia. De esta gran expansión, la península ibérica tomaría parte recibiendo el nombre de Hispania. Aquí, en Hispania, como en muchos lugares bajo el yugo de Roma, los romanos fundaron ciudades para transmitir a sus nuevos ciudadanos los elementos que hicieron de esta un imperio único y unido: la lengua, la religión, el derecho, la administración o el arte. Ese fue el caso de Mérida, que recibió el nombre de Augusta Emérita
por los nuevos colonizadores. Augusta, porque la mandó fundar el emperador Octavio Augusto, y Emérita, porque sus primeros pobladores fueron los valientes soldados jubilados, que en latín se llamaban eméritos, de las legiones Quinta Alaudae y Décima Gémina, que por entonces estaban conquistando el norte de la península. Pero, ¿por qué llegaron los romanos a Hispania y en qué momento? Pues no para conquistarla, sino para combatir a un poderoso enemigo que entonces pugnaba con ellos por dominar el Mediterráneo: los cartagineses. Y es que, anteriormente, ambas potencias habían firmado en el año 226 a.C. un tratado según el cual se repartirían su influencia sobre el territorio: Roma al norte del Ebro y Cartago al sur. El acuerdo, poco firme, se rompió en 218 a.C., dando lugar a que las legiones romanas llegaran por primera vez a la península para derrotar a sus enemigos. Después de aquello, la conquista de Hispania por Roma se gestaría tras siglos de encarnizada lucha en pos de doblegar el ánimo belicoso de íberos, celtíberos, lusitanos y cántabros. Finalmente, en el 19 a.C., las tropas romanas consiguieron someter los últimos focos de resistencia, astures y cántabros. Habían transcurrido casi 200 años de guerras. Pero, si nos atenemos a la fecha de fundación de Augusta Emérita, debo deciros que tuvo lugar en el año 25 a.C. y que a los pocos años de fundarse tan bella ciudad, fue el mismo Octavio quien, para controlar mejor su vasto imperio, reorganizó las provincias que lo constituían. Así, la fértil Hispania fue dividida en 3 provincias: Bética, Tarraconense y Lusitania. Cada una tendría una capital. La de esta última sería Augusta Emérita. En cuanto a su ubicación, la nueva colonia de Augusto estaba probablemente cerrada por una muralla circular, cuyos únicos restos conservados son el mal llamado Arco de Trajano, la Puerta Norte y una parte de la espectacular muralla en el lado de la Alcazaba. A finales del siglo III se edificaría una fortificación más grande, que incluía el anfiteatro y mostraba el gran crecimiento de la ciudad. Sabed que todas las ciudades romanas se construían adaptándose al terreno en el que se iban a construir. Es decir, lo primero que se hacía era delimitar el territorio y levantar una muralla. Posteriormente, se trazaban perpendiculares las 2 calles principales de la ciudad: el Decumanus Maximus, que iba de este a oeste, y el Cardus Maximus, de norte a sur. En la intersección de las 2 calles principales, los romanos dejaban un amplio espacio para edificar en él su plaza pública, el Foro. Allí se levantaban los edificios y monumentos civiles y religiosos desde los que se organizaba la vida de esta impresionante y monumental ciudad. Pero, para conocerlos, deberéis estar atentos a los próximos podcasts dedicados a la Casa Romana,
a las obras hidráulicas de puentes, acueductos y termas,